Bienvenidos a todos los lectores y ahora escuchas de la podcastfera.net. Soy Dr. Genoma y en esta ocasión me voy a servir del formato audio para dar más dinamismo a esta respuesta a Sune y a su no creencia en los premios de podcasting. Antes de nada, quiero que sepáis que me pongo la chaqueta de Dr. Genoma como difusor, divulgador, promotor del podcasting desde 2009. Raúl, que soy yo, y Pepe, que así se llama Sune, son amigos y esto es, digamos que trabajo, aunque en mi caso es amateur. Voy a ir pinchando unos cortes para que esto sea más dinámico y resulte también más fácil exponer el porqué de mi réplica. Os recuerdo que todos los audios y enlaces a los que hago mención los dejaré en las notas del audio y en el propio post que aloja este documento sonoro en la podcastfera.net. Vamos con el inicio de su podcast. No creo en los premios de los podcasts, pero en ninguno. Por mí deberían de desaparecer. Todos los premios de podcast que existen en español son injustos. Y voy a deciros los motivos, mis razones y con fundamento. No quiero que se haga esto muy largo, así que os voy a hacer un resumen rápido de lo que dice Sune en este podcast. Explica que no cree en los premios porque son injustos y tanto las elecciones de los nominados como las votaciones tienen ciertos sesgos. Esto es lo que él piensa ahora mismo y a mí me ha dado que pensar que ha sido un poquito, no sé, una publicación a matacaballos y que se le ha ocurrido en su momento. Totalmente legítimo por su parte, pero que sí que tengo que discrepar. Un consejo al resto de podcasters también, ¿vale? Esto desde un punto de vista de la podcastfera.net. Este tipo de disertaciones hay que preparárselas bien. En este caso lo que he escuchado se nota que ha sido un aquí te pillo micro y aquí te mato. Y no debe ser así. Ya no solo en lo que dice, sino cómo lo dice. Existen fallos de expresión y errores que no ayudan ni al podcaster ni a lo que quiere transmitir, ya sea que esté en lo cierto o no. Por cierto, lo de creer o no creer en ciertas cosas, mejor dejarlo para grupos religiosos y sectarios. Y creo que los podcasteros no debemos meternos en ninguno de ellos. Pero bueno, antes de explicar un poquito mi respuesta, vamos a ir a un punto que me parece bastante interesante con respecto a lo que le sucedió en su momento de ganar el premio al mejor podcaster en 2014 en los premios de la Asociación Podcast. ¿Por qué me votaron a mí? Yo lo tengo clarísimo. El premio pone mejor podcaster, pero no me votaron realmente por el mejor podcaster. Me votaron por una especie de agradecimiento por lo que estaba haciendo por el mundo del podcasting. Ese año no iban a celebrarse las JPod y yo, mediante una serie de catastróficas desdichas, acabé montando las JPod, acabé consiguiendo 3.000 euros con un maratón que me inventé y que todos los podcasters apoyaron y en una tarde conseguí 3.000. En este caso, pues sí, en 2014 Sune debió ganar ese premio, porque para un oyente que ya ha escuchado multitud de podcasts y lleva muchísimos años, desde 2006 escuchando, pues ese premio al mejor podcaster no es solamente por locución o no es solamente por la calidad del contenido, no es solamente por cómo maneja la comunidad, es un todo. Y ese año, Sune, sí, se merecía ese premio, porque consiguió levantar unas jornadas de podcasting que parecía que se iban al garete, consiguió también levantar una asociación podcast que también parecía desaparecer, y todo ello con su esfuerzo, con su sudor y lágrimas. Bueno, dejando a un lado este apartado, ese pensamiento que ha mostrado Sune en esa parte del audio, voy a pinchar, nada, son 7 segundos que me han molestado un poco y ahora os explicaré el porqué. Premios Asespot, igual, tú te apuntas y luego le dices a todo el mundo vótame. Y ya está. En primer lugar, premios
Asespot no, en singular, premio Asespot. Es el premio del público al mejor podcast de cada año y solo hay uno. Reitero en esta afirmación porque sigue habiendo después de 10 años muchas personas que se equivocan y siguen creyendo que el premio Asespot pertenece a los premios de la asociación Podcast, que son varios. El premio Asespot es único y damos siempre las gracias tanto a los organizadores de las jornadas de podcasting como a la asociación Podcast por dejarnos un huequito en la gala de premios para poderlo entregar. Pero hay que dejarlo bien claro, es un único premio y lo da el público. Y ahora, para cambiar de tercio de nuevo, os voy a poner un corte en el que Sune mete al día siguiente y con calzador unas correcciones de forma sorpresiva sobre lo que dijo en el podcast inicial. Todo esto, evidentemente, consecuencia de las escuchas que tuvieron algunos de los organizadores de premios o gente que, escuchó que no tenía toda la razón en ciertos aspectos y que yo pues también voy a añadir ahora mi granito de arena. Escuchad. Esto está añadido después de estar publicado, porque como me han dicho cosas por redes sociales. Voy a corregir unas cosas. En los premios Madresfera, en la fase final, hay un jurado, ¿vale? Hecho por componentes del equipo de Madresfera, blogueros, etcétera, etcétera. Bueno, los que sean. En el Latin Awards también hay un jurado. Y en el Asespot no te apuntas. El Asespot, de repente sacan... Ya están los premios Asespot abiertos. Sacan el formulario y desde el minuto 1 la gente que vota ya cuenta. Entonces los finalistas, o sea, va por votos. Ya sabes, te sale una serie de... En una época, en una fecha, te dicen, estos son los finalistas. Entonces ahí ya sí la gente puede pedir voto, pero digamos que no te apuntas. No es como los otros que te apuntas. Y ya está, esto es lo que quería añadir para que no quede la información ahí confusa. De todas maneras, aunque esta sea mi opinión, yo animo siempre a que os apuntéis a todos los concursos de podcast, porque lo que da la visibilidad a estar en una lista de finalistas es de las poquitas herramientas que tenemos los podcasters para darnos visibilidad. ¿Os fijáis cómo en realidad ese podcast fue un aquí te pillo, aquí te mato? Y que en realidad pues ha sido para hacer un ruido que puede que sea necesario en su mercadotecnia, pero que en realidad ha hecho un nulo favor a la podcastfera hispanohablante, en este caso, ya que es a la que va dirigida con los premios de podcasting. Bueno, él dice que explica de una forma muy enrollada cómo funciona el premio Asespot. Yo os lo puedo decir de primera mano porque también pertenezco a la junta directiva de la Asociación de Escuchas de Podcasting. El premio Asespot es el único premio actualmente, creo, a nivel mundial, premio de podcasting, que es completamente transparente, que no lo da un grupo de sabios, ¿no?, de podcasting, sino que es por votación popular al 100%. Existen unas bases que se publican en la web de la Asociación de Escuchas de Podcasting, asespot.org, y en esas bases siempre se explica que hay una primera fase en la cual se pueden votar hasta 5 podcasts favoritos. Esta votación es una nominación. Tú como escucha, como fan, como amante del podcasting, pues eliges 5 de tus podcasts favoritos y los pones en un formulario que está a disposición a partir de una fecha. Cuando termina esta fase, que dura unos 15 días, se recopilan todos los datos dados por los oyentes, las personas que han querido nominar a esos podcasts, y se eligen, evidentemente por número de votos, los 11 finalistas, que pueden ser 12 o 13, dependiendo de si a lo mejor ha habido muchas coincidencias a la hora de empate en el número de votos. Pero es completamente transparente. Los oyentes, el público, vota, nomina hasta 5 podcasts y por conteo los finalistas son los que mayor número de votos han tenido.
Después existe una fase final donde se dan a elegir 2 podcasts y dentro de los resultados sale el ganador. Es tan simple como eso. Eso sí, Sune hace referencia a que se ha hecho en ocasiones pues como un foro coches. Eso significa que se hace un relativo tongo a la hora de proclamarse los vencedores, porque en este caso, y es lógico, si algún podcaster tiene una comunidad de seguidores grande y pide voto porque quiere ganarlo, pues si los otros podcast finalistas pues no tienen esa comunidad o no lo piden, pueden quedar en posiciones peores. Pero claro, en el tema de foro coches también hay que ver una situación, y es que existe una forma de regularse la llegada de esos votos. Desde Asespot controlamos más o menos esa llegada de votos. Se sabe de dónde vienen, de dónde provienen. Y si vemos alguna anomalía por el estilo, que vengan de lugares que en realidad no es porque escuchen el podcast, sino porque lo han pedido, pues se lo hacemos saber al podcaster. Que esas son pues formas que no tienen que ver con la promoción del podcasting. Y sí, ha habido ocasiones en las que el podcaster se ha dado cuenta y ha pedido perdón, y la situación se puede bascular para que la promoción y la difusión del podcasting, en este caso, sea lo mejor posible, y no solo porque sí. Lo digo porque esto debería regularse en todas las situaciones. Nosotros no somos una mano negra que va orientando, sino simplemente intentamos hacer que el premio Asespot sea lo más transparente posible, lo más equitativo, y que sea verdaderamente el público del podcast el que vote a su podcast favorito. Tanto los premios de la Asociación Podcast como el premio Asespot, que son las 2 organizaciones que conozco mejor, son premios basados en eso, en dar a conocer, en visibilizar el podcasting. Y es que Sune lo acaba de decir en esta corrección, que es uno de los pocos medios que tienen los podcasters para visibilizar su proyecto. Si es que al final, blanco y en botella. Además, tan solo hay que escuchar a los vencedores, en este caso del premio Asespot, cómo comentan este galardón. Como en muchas ocasiones ninguno de ellos ha pedido el voto. Así que esta idea del sesgo, pues es esa comunidad que tienen detrás la que les ha dado el voto. Una comunidad que es grande, que les escucha. Y si hay mucha gente que escucha un podcast y le gusta, es porque a lo mejor ese podcast es bueno. Recordemos que el reconocimiento en los premios nunca va a ser justo del todo. No llueve a gusto de todos, nunca, nunca, nunca. Yo soy científico y, por ejemplo, los galardones más sonados son los premios Nobel. Y puedo estar de acuerdo en unas ocasiones y en otras no, que se les dé premio a ciertas personas. Pero sí que es verdad que tienen su relevancia. Y esto también quiero hacerlo saber. En el caso del premio Asespot, en este último año, tan solo, con un simple tweet en la gala de premios, el mundo del podcasting hizo un ruido llegando a más de 150.000 personas. Y no quiero saber el resto de tweets que pudieron estar relacionados ya con ese premio o con otros premios. Se hizo un ruido bastante importante. Y bueno, puede que ahora mismo ya no haga falta ese ruido, pero ¿por qué no hacerlo y pasarlo bien? Que en eso consiste una gala de premios, al menos en las JPod. Es un momento en el que nos relajamos todos y pasamos a disfrutar de un entretenimiento completamente distinto y que, desde mi punto de vista, no debería herir a nadie. Unos se creerán que pierden cuando en realidad todos son ganadores. Recordad, todos son ganadores, tanto los nominados como los que no, porque sus oyentes han sacado un
pequeño tiempo de su vida a apoyar al podcaster. Y es que esto, el apoyo, el feedback del oyente es una de las cosas más bonitas que aún se mantiene en el podcasting. Una comunidad que mantiene viva al podcast, a sus podcasters y que los motiva. Y por favor, os emplazo a que escuchéis el podcast publicado justo después de la entrega de premios del ganador del premio As-Spot, Coffee Break, Señal y Ruido. Es muy interesante lo que dicen en esos minutos y que, como os comento, os emplazo también a las notas del audio y ahí os coloco también los minutos donde se encuentran esas palabras relativas al premio. Más aún, el revuelo que ha habido en internet, en las redes sociales, también es porque hay mucha gente que viene al podcasting casi de nuevas, mira poco a la historia de los podcasts y del podcasting en España. Deberían informarse un poquito todos antes de hablar. Y si la gente que quiere unir los premios de podcasting con la supercalidad de un podcast, con el reconocimiento que ello les haga subir en rankings, que mejore la mercadotecnia de la red de podcast o del propio sistema, plataforma de podcasting, pues bueno, entended una cosa, que los premios estaban diseñados para eso. Y sí, hay empresas, pues como bien dice Sune, dedican su esfuerzo a autopromocionarse. Otros premios que piden dinero pues para organización del mismo. Desde As-Spot, por ejemplo, la junta directiva es la que lleva a cuestas todos los gastos, porque es una asociación sin ánimo de lucro que simplemente tiene el apoyo de más de 600 socios que apoyan nuestras iniciativas. Y nada más. Pero bueno, es loable que existan premios de un estilo o de otro. Tan solo el podcaster o las personas que quieran entrar en esos premios son los que deciden participar o no participar. Pero de ahí a que tengan que desaparecer los premios, pues creo que no. Y esto no funciona así. Los premios de los podcasts no tienen nada que ver con la calidad del producto. Bueno, en esto depende. Depende con la lupa con que se mira, ¿no? La calidad de un producto en ocasiones es subjetiva. Puede haber unos estándares de calidad de locución, de audio, contenido discutible dependiendo de la audiencia, del nicho, ¿no? Pero tampoco vamos a tirar por tierra quizá la elección de unos oyentes cuyo podcast favorito ha sido vencedor en esta ocasión. Para ellos ese producto sí que tiene calidad, ¿o no? Los premios de los podcasts no tienen nada que ver con la calidad del producto. No tienen nada que ver. Ninguno. Ni los Ondas, ni los Podgaming. Vuelvo a decir, Sonor.cat lo dejo en pausa, en stand-by. No vaya a ser. Pero todos los demás premios son injustos. Que nadie se enfade si no gana. Y si ganas, enhorabuena. Todo el mundo queremos un premio. Yo también quiero un Latin Podcast Awards. ¿Vale? No descarto, si algún día me veis, no descarto que un día pegue unos 20 euros e intente hacer un foro coches. Pero tengamos claro cómo funcionan las cosas. Al final todo es concurso de popularidad. Y ya está. Simplemente. Y eso es lo que quería decir hoy. ¡Hala! Bueno, pues como veis, al final de todo su alegato, ¿no? Pues también admite que ¿por qué no presentarse? ¿Por qué? Pues porque en realidad no es que no sean necesarios, lo está diciendo él mismo. Consigues visibilidad y hasta pagaría por entrar, según ha comentado, ¿no? Bueno, todo lo que he puesto aquí simplemente recalca mi opinión, que ha sido un podcast fallido en su consecución y pensamiento y en el momento en el que ha sido lanzado, ¿no? Pues jornadas de podcasting siempre existe muchísimo ruido, vapuleo a lo ocurrido y bueno, sí que es verdad que todos hemos salido un poco tocados, ¿no?, de las últimas jornadas, pero bueno, siempre hay que mirar por la organización y por cómo se ha logrado todo. Y dificultades se han tenido. Así que
Vamos a correr un estúpido velo ante esa situación, pero no ante el problema que puede llegar a causar una oleada de pensamiento crítico y bastante influenciado por esta injusticia que provocan para algunos los premios de podcasting. Puede haber un tipo de premios y puede haber otro tipo de premios, pero no todos se pueden meter en la misma saca. Lo que sí está claro es que los premios de podcasting generan diversión, generan movimiento, y eso siempre va a ir en pro del mundo podcastero. Hasta aquí os dejo este audio, espero que os hayáis divertido un poco. Esperaré todo tipo de comentarios, podéis explayaros ya sea en la página web directamente, por Twitter, Facebook e incluso por correo electrónico si queréis en la podcastfera@gmail.com. Muchísimas gracias por escucharme en esta ocasión, un saludo y que viva el podcasting.